webinar de este ciclo de conferencias sobre talento humano que arrancamos la semana pasada. El día de hoy va a acompañarnos la expositora Midori Akamine. Un perfil de ella, en estos momentos voy a presentarla. Es líder de consultoría en Mercer. Mercer es una consultora internacional en recursos humanos. Tiene más de 13 años la expositora de experiencia en temas de gestión de personas en empresas de consumo masivo, como Volcán, compañía minera, Havas Group, empresa editora del comercio, Cemento Pacasmayo, Unilever, Movistar, entre otras empresas. La expositora también ha liderado equipos y proyectos de diseño y desarrollo organizacional, planes de sucesión, gestión de desempeño, formación y entrenamiento, programas de desarrollo y de gestión por competencias, cultura y clima organizacional. Una de sus últimas posiciones que ha desempeñado fue como jefe corporativo de desarrollo organizacional en Volcán, compañía minera, y también en Havas Group Perú, ¿no? Que son dos de las importantes jefaturas corporativas en DEO que desempeñó la profesora o la expositora. Midori también es docente actualmente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en las facultades de Psicología y Gestión y Alta Dirección. Ella cursó la carrera de Psicología Social por la Universidad Católica y cuenta con una especialización en recursos humanos por el Instituto de Calidad de la misma universidad y es magíster en desarrollo organizacional y dirección de personas por la Universidad Pacífico. Bueno, este es un breve perfil de Midori Akamine, que nos acompaña el día de hoy como expositora de este importante webinar denominado Tendencias Globales del Talento. Muchas gracias, Midori, por tu aceptación a esta invitación. Bienvenidos a todo el público que se encuentra presente para escuchar tu webinar y te damos el pase, Midori. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edward. Buenas noches con todos. Me están escuchando fuerte y claro. Entiendo que a esta hora me pasa también cuando dicto clases en la universidad. El internet nos juega un poco en contra, con lo cual, si es que en algún momento hubiese algo que no se escuchara bien o que quisieran que lo repita, lo pueden comentar a través del chat y con gusto, de todas maneras, se los repetiré. Gracias por la introducción, Edward. Acá yo estoy representando a Mercer. Mercer, un poco para que nos conozcan más, una firma de consultoría global que localmente, sobre todo, nos especializamos en asesorar a las compañías, a las organizaciones en temas de talento y en temas de compensaciones. Y el día de hoy yo les quiero compartir acerca de cuáles son las tendencias globales de talento que nosotros identificamos en nuestro último estudio que fue llevado a cabo a inicios de este año a nivel global. Mucha de la información que ustedes van a ver y que yo les voy a compartir definitivamente fue recopilada justo antes de la pandemia, ¿no? Y debido, digamos, a la coyuntura, muchas de las tendencias que nosotros habíamos visualizado, identificado, ¿no? Como parte de lo que se viene en términos de las organizaciones en el mundo, inclusive a raíz de la pandemia se fue adelantando. Y eso es parte de lo que vamos a conversar en esta sesión. ¿Okay? Entonces, básicamente el primer descubrimiento, más que descubrimiento, es lo que más identificamos como una prevalencia en la mayoría de las organizaciones en el mundo, es que la manera de triunfar de las organizaciones tiene que hacer un cambio de mentalidad. Y cuando hablo de un cambio de mentalidad me refiero a que si bien las organizaciones privadas en general en el mundo lo que buscan es lograr cierta rentabilidad, ciertas ganancias, ¿no? Definitivamente algo que nosotros identificamos es que estas ganancias, para que sean sostenibles en un mediano y largo plazo sobre todo, tienen que triunfar las organizaciones tienen que triunfar con empatía. Y cuando hablamos de empatía es porque
Las organizaciones que realmente invierten en su propia sostenibilidad a través de las personas en las cuales impactan, como sus trabajadores y también las sociedades en las cuales operan, es lo que realmente lleva a que las organizaciones tengan éxito, ¿no?, a un mediano y largo plazo. Ahora, recientemente la coyuntura nos ha llevado a la mayoría de profesionales, a la mayoría de personas que laboramos o inclusive estudiamos, ¿no?, a pasar a una modalidad de trabajo, de estudio virtual, lo cual realmente trajo una nueva normalidad a nuestras vidas, de alguna manera también con un factor, digamos, de estrés y de miedo, digamos, colectivo, ¿no?, con el cual hemos tenido que convivir. Y como esto nosotros invitamos a que las organizaciones lo vean, y también a raíz de lo que nosotros descubrimos en las tendencias globales de talento, es que el manejar una especie de home office o, digamos, seguir operando, porque muchas organizaciones siguieron operando con una modalidad un poco más flexible, ¿ok?, pero también teniendo muchos mayores cuidados en términos de seguridad y salud, ¿ok?, porque definitivamente la pandemia ha afectado tanto en la salud física y también, sobre todo, salud emocional de las personas y los trabajadores y de sus familias, ¿no? Entonces, todo esto ha traído un nuevo orden, ¿ok? Y el manejo de las organizaciones de este nuevo orden ha sido todo un reto, todo un desafío, en términos de que las personas o los mismos trabajadores, ¿no?, además de tener la atención que tenemos de manera colectiva, ¿no?, respecto a la crisis financiera, lo que está ocurriendo en términos de la generación de desempleo, también va por el lado de la vulnerabilidad, ¿sí?, que las personas traen al trabajo. Y cuando hablo de la vulnerabilidad, hablo de que finalmente todos estamos totalmente expuestos al virus, al COVID en realidad, y de alguna manera eso a todos, desde el más alto cargo de la organización hasta el más bajo cargo de la organización, de todas las funciones, nos vuelve totalmente vulnerables. Y aquí la invitación y la llamada a las organizaciones a enfrentar este desafío, ¿no?, que no solamente gira en el entorno financiero, no solamente gira en el entorno operativo, de la distribución, digamos, o de la cadena de valor en sí, sino también en los mismos trabajadores, ¿ok? Y yo, bueno, también les quiero compartir un poco cuál fue nuestra mirada, ¿no?, respecto a nuestras tendencias globales de talento identificadas de cara a una nueva década que estamos iniciando en este año 2020, pero a su vez también con una nueva década que inicia también con una pandemia, ¿no?, que de alguna manera nos trae un desafío totalmente inesperado y abrupto, ¿no?, en el cual la virtualización juega un rol sumamente importante, como por ejemplo este webinar, ¿no?, que inicialmente cuando tuvimos alguna conversación con Edward, al inicio pensábamos en hacerlo de manera presencial, y de alguna manera hemos tenido que reinventarnos, ¿no?, para poder manejarlo de manera virtual, ¿sí? Y esto, así como impacta, digamos, en una nueva forma de trabajar, en una nueva forma de hacer las cosas, también abre un abanico de oportunidades bastante importantes. Y es un abanico de oportunidades que nosotros como Mercer siempre recomendamos que las organizaciones vean, porque hace 2 años, 3 años, nosotros en nuestras encuestas de remuneraciones y beneficios, a nivel local sobre todo, hablábamos acerca de cómo es que las empresas ven la productividad de las personas si es que incorporaran horarios flexibles, si es que incorporaran un home office, ¿no? Y la resistencia de las organizaciones a nivel general era alta. ¿En qué sentido? En que en realidad las organizaciones no confiaban en mandar a las personas a trabajar desde sus casas o manejar horarios flexibles porque había un temor, ¿no?, respecto a cómo esto pudiese impactar en la productividad. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una nueva coyuntura, ¿no?, en la cual inclusive, ¿no?, a pesar de que ya la mayoría de negocios, la mayoría de organizaciones pudiesen volver a trabajar, ¿no?, en un corto plazo, casi de inmediato, la mayoría de organizaciones igual está optando por continuar con esta nueva normalidad que ya fue adoptada. Entonces, lo importante y lo rescatable es que todos estos desafíos nos traen
nuevas formas de ver las cosas, ¿sí? Lo cual nos invita, digamos, a revisar, nos invita también a refrescar en términos de que quizás lo que hace un año, 6 meses, no veíamos posible, hoy vemos que sí se puede hacer posible. Y también nos invita a reorientarnos, y cuando hablo de reorientarnos es que probablemente ya vemos el futuro de una manera distinta. Y cuando vemos el futuro de una manera distinta, nos preparamos también mejor ante nuevos posibles momentos de crisis, ¿no?, que pudiésemos tener que enfrentar. Nosotros también, a raíz de lo que está ocurriendo, levantamos con los ejecutivos de diferentes organizaciones en el mundo cuáles son las preocupaciones que tienen, ¿no? Uno, respecto al COVID y el impacto que tiene el COVID, y a qué posibles estrategias, pudiesen adoptar las organizaciones para enfrentar desafíos como el que estamos viviendo actualmente. Respecto a las preocupaciones respecto al COVID en sí, ¿no?, respecto a cómo esto impacta en el bienestar de las personas, bienestar integral, ¿no?, de los colaboradores y de las empresas también, el impacto digital, porque somos ahora más conscientes de que hay mucha inversión que hacer, sobre todo en algunas geografías donde hay mayores brechas en términos de desarrollo digital, y también el impacto económico, porque eso también definitivamente nos trae una crisis importante. Entonces, la visión que tienen los ejecutivos en el mundo es que entre que recuperar el control, ¿no?, es decir, no es volver a crecer, sino no perder tanto, pudiese ser de acá en un horizonte de unos 6 meses, existe la mayoría de ejecutivos que en realidad lo mencionan que esto va a durar aproximadamente entre 12 a 18 meses más, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente nos enfrentamos a una profunda recesión global y la idea es ver cómo podemos salir de esto, ¿ok? Y respecto a cuáles son esas estrategias, ¿no?, que pudiesen acelerarse en una coyuntura como la actual, está sobre todo aumentar las alianzas estratégicas, ¿no? Ustedes nos conocen a Mercer como una firma de consultoría en términos de gestión humana. Hay 2 consultoras también bastante importantes, sobre todo enfocadas en términos de tercerización y de hunting, que son Manpower y Adecco, si mal no recuerdo, que en España, en Europa, ¿no?, decidieron fusionarse. ¿Para qué? Para poder enfrentar la recesión, ¿sí? Y es ese tipo de estrategias que están adoptando las compañías. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y para poder mantenerse sólidos de acá a un mediano largo plazo. Por otro lado, está el aprovechar mejor un modelo de dotación flexible, y acá estamos hablando de incorporar horarios flexibles ya de manera permanente, incrementar el uso de la inteligencia artificial y la automatización, algo que localmente todavía no está muy presente, ¿no?, pero sin embargo la coyuntura nos ha hecho adoptar algunas estrategias o digamos algunas inversiones al respecto. Y por otro lado, ¿no?, diversificar también nuestra cartera, que es algo que todos hemos visto, ¿no?, en muchos casos de negocios locales que estaban dedicados a hacer restaurantes, bares, discotecas, y que de alguna manera se han reinventado y ahora están pasando a brindar productos de primera necesidad, ¿no? Discúlpame que el Blackboard es algo nuevo para mí. Entonces, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los ejecutivos relacionados a la fuerza laboral? Que es lo que venimos a conversar el día de hoy. En primer lugar, está que los ejecutivos piensan que uno de los mayores puntos que se va a ver impactado en el mundo, inclusive antes de COVID, están relacionados a la calidad de vida. Y en este caso estamos hablando de que una de las preocupaciones de los ejecutivos y también de los profesionales de recursos humanos es que se pueda brindar un apoyo efectivo, ¿no?, a los empleados en términos de bienestar. Por otro lado, tenemos que también los mismos colaboradores o los mismos empleados tienen mayores expectativas respecto a la experiencia digital que pudiesen tener, porque como consumidores la tienen. Entonces definitivamente eso también lo quisieran ver trasladado a sus funciones, a sus roles, ¿no?, para de alguna manera agilizar y automatizar el trabajo que llevan a cabo en el día a día. Por el otro lado, tenemos que a través de la automatización y de la digitalización también existe un riesgo de que lo humano se pierda, ¿no? Y una de las principales preocupaciones de los ejecutivos es, sobre todo, resaltar la humanidad y que esto no se pierda, ¿ok? A pesar de que muchos procesos y muchos puestos de trabajo pudiesen cambiar
en un futuro bastante cercano. Por otro lado, tenemos que otra de las preocupaciones es la diversidad demográfica. ¿Y esto por qué? Porque así como localmente se ha hablado mucho acerca de la diversidad de género, así como acabamos de terminar el mes, acabamos el mes de la diversidad, por lo menos en Mercer, estamos hablando también de que existe mucha diversidad en torno a las nuevas generaciones que cada vez se insertan laboralmente. Y todo esto trae una nueva forma de gestionar a las personas que también nos traen mayores retos, porque tenemos que de alguna manera cubrir ciertas expectativas que tienen colaboradores que son de diferentes generaciones, de diferentes géneros y de diferentes intereses personales también. Y en último lugar, en términos de las preocupaciones ejecutivas, está la economía de las plataformas. No sé si ustedes han escuchado el término de la gig economy, ¿ok? Globalmente se habla muchísimo de la economy, localmente ya llegaron, a través de, por ejemplo, los Globo, los Rappi, los Uber, ¿no? Que habla de las economías de los pequeños encargos, en los cuales las empresas operan y funcionan y rentabilizan sin necesidad de tener personal propio, estable, sino que subcontratan a las personas o las contratan por servicios, ¿no? Como ocurre con este tipo de organizaciones actualmente. Y todo esto definitivamente trae nuevas tendencias respecto a las habilidades que se requieren, lo que esperan los trabajadores y también lo que pueden hacer las organizaciones al respecto. Y es por eso que nosotros hemos identificado como Mercer 4 tendencias globales de talento, que es las que yo les voy a compartir el día de hoy. En primer lugar está enfocarse en el futuro, y acá estamos hablando de que para nosotros, dentro de los descubrimientos que tenemos, es que las organizaciones que mejores resultados tienen, no solamente son las que miran en un mediano a largo plazo en el impacto en las personas, en el impacto en las sociedades, sino también que buscan que las personas puedan prosperar. Y cuando hablamos de prosperar no estamos hablando solamente de una prosperidad financiera o económica, sino también estamos hablando de una prosperidad en términos de logro, ¿no? De logro personal, un aspecto un poco más trascendental, por así decirlo. En segundo lugar, tenemos formar en nuevas habilidades. Esto es algo que incluso en la actualidad, a raíz del COVID, se hizo mucho más presente, ¿no? El hecho de que muchas organizaciones tuviesen que adoptar nuevos modelos de trabajo, los mismos líderes están teniendo mayores retos a la hora de gestionar a sus equipos, a la hora de lograr resultados, ¿no? A la hora de ser productivos. Entonces, todo eso también es parte de las tendencias que ya se habían identificado y que de alguna manera han sido aceleradas por la coyuntura. En tercer lugar está percibir a través de la ciencia, y acá es toda la inversión en términos de digitalización y automatización e inteligencia artificial. Y en último lugar está energizar la experiencia. Y cuando hablamos de energizar la experiencia, estamos hablando sobre todo de la experiencia de los empleados, de lo que hoy se conoce como la employee experience. Y empezando en primer lugar, por enfocarnos en el futuro, todos ustedes deben conocer a Greta Thunberg, es una niña de unos 13, 14 años, ¿no? Que ha hablado en foros mundiales respecto al cambio climático y el impacto que está teniendo el cambio climático en la vida de las personas y, bueno, en general en el mundo, y cuál es la causa de este, ¿no? Y ella, sobre todo, una de las frases que me encantan es: los ojos de las futuras generaciones están puestos en ustedes y si optan por fallarnos, les advierto, nunca se lo vamos a perdonar. Y lo hace a modo de llamar la atención. ¿Por qué? Porque ella piensa no en el presente únicamente, sino sobre todo en el futuro y en el futuro de las siguientes generaciones que se vienen. Y acá estamos hablando acerca del cuidado ambiental, estamos hablando acerca de que hay un llamado a que las empresas inviertan y actúen de manera responsable, ¿no? Pensando no solamente en el bienestar financiero de ellas mismas, sino también en el bienestar colectivo, ¿ok? De todos los lugares donde operan. Y algo que acá nosotros descubrimos también como parte de las tendencias de talento, es que de alguna manera las organizaciones que realmente invierten en aspectos de responsabilidad social, que invierten más en los objetivos de desarrollo sostenible, como los que se inspiran, digamos, globalmente, estamos hablando de que las organizaciones que realmente invierten en eso tienen mucho mayor tasa de crecimiento a un mediano y largo plazo.
Y curiosamente nosotros como Mercer también levantamos información recientemente acerca de si es que las organizaciones les incluyen dentro de sus objetivos a los CEOs, a los gerentes generales, a los gerentes o ejecutivos de las organizaciones, dentro de sus objetivos, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Y si es que esto impacta inclusive en sus pagos de bonos variables, ¿no? O de comisiones que ellos cobran a mediano o largo plazo. Y descubrimos que en realidad muy pocas empresas, menos de un 5%, realmente incluyen este tipo de objetivos en los objetivos de los ejecutivos. ¿Para qué? Para poder pagarles retribuciones económicas. Y esto es una llamada de atención porque decimos, ¿no? Si las organizaciones realmente deberían buscar un futuro más sostenible, un futuro mejor, no pensando en las generaciones actuales, sino en las futuras, ¿por qué realmente no invierten en eso? ¿No? Y ese es el llamado de atención que nosotros hacemos. Y decimos, ¿no? Nuestro modelo de propósito, cultura y métricas es algo que nosotros proponemos que las organizaciones lleven a cabo, en la cual se unen tres ejes, ¿no? La sostenibilidad ambiental, que es clave para la operación en el futuro de cualquier organización, sea de rubro que fuera. La sostenibilidad de las personas, en la cual estamos hablando no solamente, digamos, de las personas que trabajan con nosotros, sino a quienes impactamos directamente a través de las personas que trabajan con nosotros, que vendrían a ser, digamos, las familias de nuestros colaboradores. Y en tercer lugar, la responsabilidad social corporativa. ¿Y esto por qué? Porque generalmente las organizaciones pierden de vista un poco acerca del impacto que puedan tener en la sociedad y sobre todo el impacto positivo que puedan tener en la sociedad. Y algo que nosotros hemos identificado a raíz de nuestro último estudio es que la mayoría de líderes, ¿no?, de los negocios en el mundo coinciden en que el propósito de la organización sí debería ir más allá de la primacía de los accionistas. Y cuando hablamos de la primacía de los accionistas, quiere decir de los dueños de la organización. Entonces, los líderes sí coinciden en que ya debemos ir más allá de lo que genere ganancia para estos primeros actores. Y hay un 50% de líderes de organizaciones en el mundo que ya han planificado o estaban planificando, ¿no?, impulsar mejores resultados que realmente impacten en diferentes stakeholders. Y cuando hablamos de los diferentes stakeholders, estamos hablando no solamente de los empleados y no solamente de los clientes o de los proveedores, sino estamos hablando de la sociedad en sí. ¿Okay? Y esto es algo que nosotros valoramos muchísimo porque realmente genera un cambio, ¿no? Y implica un cambio y algo que se ve a nivel global. Y que inclusive a raíz del COVID, de las cuarentenas, se ha visto incluso mucho más tangible, ¿no? O sea, no es ajeno a ninguno que se hable mucho acerca de cómo ha mejorado el cuadro del medio ambiente al respecto. Okay. Entonces, para cumplir con los múltiples stakeholders, ¿qué es lo que se debe hacer? En realidad, nosotros impulsamos a esto, ¿por qué? Porque la mayoría de organizaciones que realmente invierten en esto puede tener mayores retornos en términos de el compromiso, ¿no?, y la productividad de sus colaboradores. Y por otro lado, algo que nosotros hallamos es que 1 de cada 3 empleados realmente preferiría trabajar para organizaciones que realmente se preocupen por sus múltiples stakeholders y no solamente por la ganancia de los accionistas. Y respecto a cómo llevan a cabo esto, la mayoría de empleados, ¿no?, mencionan que valoran que las organizaciones ofrezcan educación financiera para los empleados, que subsidien pólizas de seguro de salud, que es algo que localmente ya es algo prácticamente obligatorio, y que tienen datos analíticos para identificar cuáles son esas causas de desigualdad salarial. Ahora, el problema de la desigualdad salarial no es únicamente un problema o una problemática local, es una problemática en el mundo, ¿no? Y de alguna manera las personas valoran que realmente las organizaciones hagan algo al respecto. Y algo que también es importante resaltar, que incluso hace mucho o se conecta mucho con lo que está pasando actualmente, es que la mayoría de las personas que trabajan en las empresas o de los empleados buscan trabajar en organizaciones que realmente se preocupen por su bienestar, ¿no? Y cuando hablamos de su bienestar, hablamos de un bienestar integral, no solamente el bienestar en términos de salud, que es prácticamente algo obligatorio, sino también el bienestar psicológico y sobre todo el bienestar financiero.
Algo que también nosotros pudimos identificar que valoran las personas también respecto a la inversión de las organizaciones, y esto juega mucho en términos de cómo las empresas atraen el talento y también lo desarrollan y también lo retienen, tiene que ver con reformular las carreras, ¿no? Y acá nosotros ponemos sobre la mesa el hecho de que la propuesta es unir tanto la tecnología, ¿okay?, que va avanzando cada vez más, las habilidades que tienen que tener las personas y el diseño de los puestos. ¿Y cómo es que estos tres tienen que avanzar de la mano? ¿Para qué? Para realmente lograr una fuerza laboral que sea eficiente, para realmente asegurar que los empleados puedan tener bienestar y para que de alguna manera también puedan ser productivos. El reto está en que dentro de estos puntos que deben conectar, que son la nueva tecnología, las futuras habilidades y los diseños de puestos, tenemos a diferentes generaciones que están conviviendo, diferentes generaciones que de alguna manera han aprendido de una manera distinta, ¿no? Y que están habituados a trabajar de una manera ya dada, y que de alguna manera poder generar esos cambios, ¿no? Y poder ayudar a que se puedan adaptar a nuevos puestos de trabajo, a nuevas formas de trabajar, realmente es un reto no solamente para la organización, sino sobre todo también para las personas. Y en ese sentido nosotros recomendamos, y es algo que nosotros hemos identificado en empresas que ya se adelantaron en este tipo de cambios, en los cuales invierten mucho más en tecnología, es que lo que han hecho es generar pilotos de rediseño de puestos para realmente poder asegurar la automatización de los puestos. Y esto lo han hecho de modo que no transforman su organización de manera total, sino que lo van haciendo de alguna manera por fases. Y lo otro, que es una tendencia y valoran mucho también los empleados, es que a la hora de adoptar estos cambios, estas transformaciones en términos de automatización, ¿no?, lo que hacen las empresas es involucrar mucho a los empleados, ¿no? Entonces, escuchan mucho a los empleados, monitorean mucho cómo está impactando estos cambios en ellos, y de alguna manera también impactan en el último punto que les voy a compartir, que es el Employee Experience. Dicho esto, ¿no?, la siguiente tendencia que habla acerca de el reskilling o la formación en nuevas habilidades, que es la tendencia en el mundo, y es una tendencia que les mencionaba al inicio, se adelantó, ¿ok? Porque de alguna manera muchas organizaciones nos compartían y nos comparten en realidad acerca de cómo ven la disrupción y los cambios, ¿no?, en la fuerza laboral en el mundo, algo que también un World Economic Forum también promueve mucho a través de las diferentes industrias. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre, no? Ante la nueva normalidad, ante las nuevas coyunturas y ante la situación en la cual todavía no se haya realmente una vacuna para el COVID, y ante un posible rebrote, las organizaciones también ven esta vulnerabilidad grande, ¿no?, para sus trabajadores, y obviamente cómo impactaría esto también en sus negocios, ¿no? Y de alguna manera ya han pensado o ya han planificado en transformar los puestos de trabajo y en transformar la modalidad en la cual trabajan. Y eso los empuja definitivamente a formar a la gente en nuevas habilidades que son necesarias, ¿para qué? Para poder seguir trabajando. Algo que dice el World Economic Forum, y que lo decía inclusive antes del COVID, es que el mundo se enfrenta a la necesidad urgente de desarrollar nuevas habilidades. Es probable que la tecnología transforme más de 1.000 millones de puestos de trabajo, casi un tercio de todos los empleos del mundo durante la próxima década. Y acá una aclaración, el World Economic Forum no dice que se van a eliminar más de 1.000 millones de puestos de trabajo, sino que dice la tecnología va a transformar. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente muchos puestos que antes existían, ahora van a tener que existir, pero operando de una manera distinta. Uno. Y dos, es que probablemente sí, algunos puestos pudiesen ser reemplazados por algún sistema, o por algún software o algo similar, pero eso también a la vez genera, ¿no?, la demanda de otras nuevas posiciones, de otros nuevos puestos. Y eso es algo que yo siempre aclaro porque generalmente lo que ocurre es que se genera un miedo colectivo respecto a cómo es que las organizaciones y la fuerza laboral en el mundo vaya cambiando. Y ahí yo los invito a que lean no solamente el World Economic Forum, sino también los informes de desarrollo humano del Banco Mundial, que también hablan mucho al respecto. ¿Okay?
Entonces, algo que nosotros sí preguntamos a raíz de que, bueno, si vemos más de 1.000 millones de puestos de trabajo que se van a generar, ¿no? O que van a transformarse, mejor dicho, ¿cómo ven los ejecutivos y cómo ven los empleados estos cambios? Y acá recalco sobre todo una que existe respecto a cuál es la visión que tienen los ejecutivos y la visión que tienen los empleados según el estudio que nosotros llevamos a cabo. En nuestro estudio, los ejecutivos mencionan, ¿no?, que ellos consideran que solamente un 45% de la fuerza laboral está preparado para adaptarse al nuevo mundo del trabajo, a una nueva normalidad en el trabajo. Y sin embargo, la visión que tienen los empleados es que realmente sí están preparados para adquirir nuevas habilidades. Y este 88% es el resultado de nuestro estudio a nivel de LATAM, de Latinoamérica. Y en el mundo, por ejemplo, baja a un 78%. Sin embargo, igual, de un 88 a un 45% estamos hablando de una brecha importante respecto a cuál es la visión que tienen los empleados de su capacidad de reinventarse y de aprender habilidades nuevas versus cuál es la visión que tienen los ejecutivos o los que dirigen las organizaciones. Y nosotros, en realidad, lo que decimos, ¿no?, es qué es lo que realmente se necesita para poder generar esa transformación y para poder asegurar que las organizaciones cambien, ¿no?, hacia este nuevo normal, que es como nosotros lo llamamos. De que todas las empresas ya enfrentan la disrupción, pues la verdad es que ni siquiera es que la van a enfrentar, sino que ya la enfrentaron. Y en nuestro estudio, el 99% de las organizaciones planeaban una transformación y muchas a raíz del COVID ya tuvieron que transformarse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estas transformaciones no se piensan, no se planifican de alguna manera, o no se gestionan de la manera adecuada, pueden generar muchas pérdidas para las organizaciones. Y esto es algo que nosotros identificamos a raíz de nuestro estudio respecto a cuál había sido la pérdida en el año 2009 de las organizaciones que no pudieron implementar los cambios de manera adecuada. Y acá tenemos el monto de 900.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un monto bastante alto respecto a cuál es el riesgo de no hacer esta transformación bien. ¿Y cuáles son los principales desafíos de la transformación en las organizaciones? En primer lugar, y por ello esta es una de nuestras tendencias más importantes, está la falta de competencias y habilidades de la fuerza laboral. Pero ojo, la falta de competencias y habilidades de la fuerza laboral no quiere decir que no puedan desarrollarse, sino que van a tener que invertir en que se puedan desarrollar estas habilidades. El número 2 está la capacidad de la organización para financiar el cambio, porque finalmente financiar los cambios también requiere una inversión importante, ¿no? Y en tercer lugar, que también es algo clave, es la falta de comprensión de la necesidad de transformarse. Y esto viene desde los ejecutivos hasta toda la organización en general, porque finalmente hay una resistencia a ese cambio. ¿Cuáles son entonces las habilidades que se ven, ¿no? No solamente hacia este año 2020, sino también hacia el año 2025, en un futuro no tan lejano, ¿no? Según los empleados y según recursos humanos, nosotros identificamos cuáles eran las habilidades más buscadas. Hoy resaltamos más que nada la innovación, el marketing digital, si bien cada vez se hace mucho más resaltante, sobre todo desde la visión de los empleados, la resolución de problemas complejos, las habilidades interpersonales avanzadas, es decir, inclusive ante esta nueva coyuntura, ¿no?, en la cual todos estamos más conectados de manera virtual, pero a la vez quizás menos conectados de manera personal, digamos, por las brechas que tenemos o las barreras que tenemos. Entonces hay que tener mucha habilidad para poder manejar las relaciones interpersonales de manera eficiente, ¿no? Y de acá a unos 5 años, que es lo que se ve en el mundo, se ve que definitivamente surge, o mejor dicho, se mantiene la habilidad de innovación como una de las habilidades más importantes, pero introducimos también, por ejemplo, la transformación ágil, ¿no?, o el design thinking, que es algo que cada vez se pone más de moda, ¿no?, en términos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera también existe esa necesidad de generar nuevas formas de trabajar, de generar nuevos productos, de generar nuevas formas de brindar servicios, ¿no?, de manera mucho más ágil, ¿ok? Porque el mundo cambia mucho más rápido que antes.
Ahora, en términos de las organizaciones, nosotros buscamos también consultar, ok, ¿cuál ha sido la forma más efectiva para poder transformarse, para poder generar este reskilling o también upskilling, ¿no? Es decir, desarrollar las habilidades propias que tienen las personas. Y curiosamente, ¿no? Existe en primer lugar, ¿no? En términos de efectividad, la contratación externa, lo cual nosotros siempre decimos, ¿no? Si tú contratas talento de fuera, está bien porque de alguna manera vas a generar diversidad para tu propia organización. Sin embargo, también siempre invitamos a que las organizaciones inviertan en capacitar o, digamos, desarrollar a su propia fuerza laboral. Y vemos que otro de los más efectivos son las asignaciones fuera de la compañía y por último las redes de aprendizaje entre pares. Y en términos de obstáculos, ¿no? Que enfrenta recursos humanos y que se identifican de parte de los mismos profesionales de recursos humanos, está la preocupación de que el talento capacitado abandone la compañía. Y esto es algo que ha prevalecido porque también fue una barrera o un obstáculo que se identificó en el año 2009. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe una preocupación porque la inversión que se haga en el talento en términos de desarrollo y de formación se vaya, ¿ok? Y eso es algo que nosotros siempre decimos a las organizaciones, de alguna manera el conocimiento, el know-how se queda en la organización, es decir, siempre recomendamos que de todas maneras se hagan ese tipo de inversiones. Es peor no hacerlo a que hacerlo, ¿ok? Y lo otro que también es bastante importante es que muchas veces las empresas no tienen la posibilidad de medir cuáles son esas brechas que tienen para poder invertir de manera adecuada en formación de sus propios trabajadores. En tercer lugar, nosotros tenemos el percibir la ciencia. ¿Okay? Cuando hablamos de percibir a través de la ciencia, estamos hablando justamente de cómo podemos asegurar una combinación saludable, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial con la intuición humana. ¿Okay? Y acá nosotros siempre decimos algo que es clave, ¿no? Y es que de las personas siempre van a depender las compañías. Muchas veces existe ese temor de los profesionales, ¿no? De que una máquina o de que un software, ¿no? O un sistema pudiese reemplazar a la persona. Y eso en realidad no se puede, ¿sí? Lo que sí se puede es reemplazar en términos de algunas funciones, ¿no? Que obviamente desempeñan las personas. Y acá nosotros siempre, y eso va dirigido no solamente a quienes trabajan en gestión humana o en recursos humanos de organizaciones, sino también a los mismos empleados, es que siempre el mensaje a los empleados es, tienen que de todas maneras invertir en transformarse y en innovar en su propia formación, ¿ok? ¿Y para qué? Para resaltar ese tipo de habilidades, ese tipo de cualidades que definitivamente no van a poder ser reemplazadas por máquinas, ¿sí? Sin embargo, siempre recomendamos, obviamente, aprovechar la ciencia, aprovechar la tecnología, ¿no? Y acá nosotros sobre todo recalcamos el uso de los datos. Localmente, nosotros trabajamos con muchas organizaciones que son locales en algunos casos y otras que también tienen matriz o digamos casa matriz fuera del Perú, ¿no? Y algo que nosotros siempre identificamos como una barrera en términos de la misma gestión de las personas y de gestión del talento de las organizaciones es que realmente existan buenos repositorios de información. Y cuando hablo de buenos repositorios de información estoy hablando de tener bases de datos o sistemas, ¿no? Que almacenen data, ¿no? Confiable de las personas, ¿sí? Y existen cada vez más sistemas, ¿no? De los más avanzados, que pueden ser un Workday, un SuccessFactors, los más simples, que son inclusive más locales, ¿no? Que almacenan información y data de las personas y que sobre todo ayudan a tomar decisiones. Ayudan a tomar decisiones respecto a, por ejemplo, identificar a las personas que tuviesen mayor talento dentro de las empresas, hasta ya llegar a una etapa que nosotros le llamamos la etapa 4, ¿ok? Y la etapa 4 y 5, que habla más de un análisis predictivo. El análisis predictivo localmente lo utilizan mucho en tendencias del consumidor, ¿no? Para poder analizar cómo se comportan los consumidores y para poder generar mayores ventas. Pero ¿qué tal si eso lo trasladamos también a la gestión de las personas dentro de las organizaciones? Es decir, ¿cómo realmente nosotros podemos hacer análisis predictivo de que
necesito personas de determinados perfiles, de determinada formación, con determinada experiencia para poder realmente lograr mejores resultados dentro de mi empresa o mayor productividad dentro de mi empresa. Eso es algo que es una tendencia en el mundo. Cada vez las organizaciones en el mundo tratan de almacenar más información de sus trabajadores, de las habilidades que tienen, de las diferentes características que tienen. ¿Para qué? Para poder asegurar contar con el mejor talento. Y eso es algo que nosotros vemos que existe mayor barrera de implementación también a nivel local. ¿En qué funciones de recursos humanos las compañías están utilizando inteligencia artificial? A nivel global, ¿okay? Hay muchas organizaciones que están invirtiendo en generar algoritmos para poder, sobre todo, identificar talentos más adecuados, pero sobre todo de los que traen de afuera, ¿okay? De los que traen de fuera de la organización, es decir, en los procesos de contratación de personal. Otra forma en la cual las organizaciones están usando inteligencia artificial es a través de los autoservicios del empleado. Y cuando hablo de autoservicios del empleado, estamos hablando desde lo más básico, que puede ser atención consulta respecto, por ejemplo, a un seguro, o respecto al pago del mes, o a cómo leer las boletas, ¿no? Hasta la gestión de las vacaciones, ¿no? Hasta la gestión de licencias, etc. Y que todo esto, de alguna manera, las empresas están invirtiendo en que se automatice. Esto es, digamos, en el mundo, ¿no? En otros aspectos o procesos de gestión de personas en los cuales están aplicando, sobre todo esta inteligencia artificial también, es en procesos de aprendizaje, de formación, de inducción, que es lo que conocemos nosotros como onboarding, y en la gestión de desempeño, es decir, para poder hacer la evaluación de desempeño y también para poder hacer ese seguimiento permanente al desempeño de las personas. Algo en que lo que se estaba pensando invertir más en este año era en benchmark salarial, es decir, en hacer comparaciones salariales en términos de mercado, y también en poder profesionalizar aún más los algoritmos para poder seleccionar y evaluar candidatos. ¿Okay? Ahora, un dato curioso, ¿no?, que nosotros queremos compartir con ustedes es quién confía más en la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, en las empresas. Cuando levantamos esta información entre ejecutivos de línea, gerentes de línea y empleados, curiosamente vemos que hay una menor confianza, ¿no?, de parte de los ejecutivos, de los principales líderes de la organización. Y esto es un dato curioso porque en realidad vemos también que por ahí viene la resistencia a invertir justamente en inteligencia artificial en las organizaciones. Ahora pasamos a la última tendencia, que es energizar la experiencia. Cuando nosotros hablamos de energizar la experiencia, antes se hablaba mucho acerca del engagement, del compromiso, ¿no? Muchos años antes, se hablaba mucho más de la satisfacción de los empleados y cómo esto impactaba en la productividad de las personas. Ahora se habla mucho de la experiencia, ¿por qué? Porque la experiencia de un empleado empieza desde el momento en el cual ve una publicación de una vacante de mi empresa o alguien lo llama para un puesto dentro de mi empresa, hasta todo el proceso de selección y todo el journey que nosotros le llamamos, o sea, todo el camino, toda la ruta que sigue dentro de una organización, ya sea en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5, en 10. Todo eso forma parte de la experiencia. Y la experiencia del empleado inclusive es parte de, inclusive cuando la persona ya se fue o el colaborador ya se fue de la compañía. Es decir, se deja una huella en la persona respecto a la organización. Y ¿por qué ahora se habla mucho acerca de la experiencia, ¿no? Porque en realidad la experiencia del empleado impulsa realmente una ventaja competitiva. Es decir, cuando uno realmente se asegura de que toda la experiencia del empleado funcione de manera adecuada, ¿no?, realmente asegura un éxito no solamente en el corto plazo, sino pensando más en el mediano y largo plazo. Y acá no es que de alguna manera haya una separación total respecto a lo que es el compromiso, ¿no?, pero de alguna manera la experiencia del empleado busca impactar en el compromiso de los colaboradores. Y acá paso a la siguiente para adelantar por temas de tiempo y dejar más preguntas también hacia el final. Y acá nosotros hacemos curiosamente en Google, ¿no? Si ustedes buscan, bueno, todo esto sea en inglés como búsqueda, pero si buscan, ¿no?, my job is, quiere decir, no, mi trabajo es, y ahí dice, ¿no?, me está matando, es aburrido, es insignificante, es demasiado estresante, es una pérdida de tiempo, es muy difícil, es tóxico, ¿no? Entonces son las primeras
frases que salen cuando en el buscador, bueno, hace unos meses ponían My Job Is, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque realmente para las personas su trabajo, que es a lo cual dedican la mayor parte de horas del día, la mayor parte de jornadas de la semana, ¿no? Realmente genera un impacto muy importante en la vida de los colaboradores y que a su vez se traslada en diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Y acá es importante ser conscientes, ¿no? De que la experiencia del empleado en sí no está a la altura de las expectativas, no está a la altura de las expectativas de los mismos empleados. Y acá nosotros recomendamos trabajar en 4 puntos que nos parecen claves e importantes y que generan ciertas brechas entre lo que es la visión de las empresas y la visión de los empleados, ¿no? En primer lugar es la percepción de desigualdad, es decir, que realmente los empleados puedan percibir de que no hay desigualdad en sus organizaciones. Eso es algo que todavía seguimos luchando respecto a ello porque existe sobre todo una percepción de desigualdad salarial, de desigualdad de oportunidades de crecimiento o de promociones internas. Es algo en lo cual las organizaciones tienen que cuidar de tener políticas adecuadas y procedimientos adecuados al respecto. De que haya un futuro incierto, porque la mayoría de empleados se han generado como que un temor de cómo la automatización pudiese generar pérdidas de su trabajo en vez de poder ver las oportunidades que se podrían generar. También hay una brecha debido al deterioro de la salud, porque en realidad existe un riesgo importante y bueno, ahora incluso con la coyuntura que se ha hecho mucho más resaltante, que es el riesgo al burnout bueno, en la época de mi papá le llamaban el surmenage, o sea, ese riesgo a desgastarse de alguna manera en la cual ya termina dañando a uno mismo mentalmente o emocionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El trabajo pudiese realmente implicar un deterioro importante en la salud y eso es algo en lo cual nosotros invitamos a las empresas a que tomen conciencia al respecto. Y por último está la falta de empatía, ¿no? Que es que realmente los trabajadores dentro de las organizaciones realmente esperan mayor empatía de las empresas, ¿no? En la toma de decisiones, en la toma de decisiones y que realmente piensen en los mismos colaboradores, ¿ok? Y realmente acá lo que se tiene que tomar en cuenta es que cuando se invierte en la experiencia del empleado y un poco yendo a la primera tendencia de talento que les mencionaba, que es respecto al futuro y a la sostenibilidad, uno está invirtiendo también en el futuro, ¿sí? Porque los resultados realmente los vamos a ver en términos al engagement que tengamos en el corto plazo de los colaboradores, sino que lo vamos a ver en los resultados que van a tener en el futuro, ¿no? Porque el impacto que se genera en ellos va a ser mucho más grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que debe caracterizar una buena estrategia, ¿no?, de experiencia del empleado, y nosotros también, obviamente, preguntamos a las organizaciones y a los ejecutivos, sobre todo cuál es la prioridad que le dan a este tema, vemos que solamente el 8% de los ejecutivos, o sea, mejor dicho, hay una minoría de ejecutivos que realmente considera, ¿no?, que hay una experiencia en el empleado en la cual estén trabajando, y por otro lado, todas piensan que tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Me voy hacia el final porque quiero de alguna manera poder cerrar la sesión y sobre todo poder dar la oportunidad, porque he visto varios comentarios pero no he podido leerlos respecto a qué consultas pudiesen tener, pero algo que nosotros sí, sobre todo a raíz de la coyuntura, los diferentes foros en los cuales hemos podido exponer estas diferentes tendencias y cómo se está transformando el mundo y cómo ahora, hoy, este año, se está transformando de una manera mucho más acelerada, ¿no? Es que un futuro que no está escrito, ¿no? Y en realidad acá nosotros hacemos un insight también respecto a las mismas tendencias de talento. Nosotros publicamos hace un par de meses, ¿no? Es que realmente el mundo va cambiando de una manera mucho más acelerada y lo que tenemos que ver de cómo cambia el mundo y de cuáles son los desafíos que enfrentamos es esas oportunidades que se nos van presentando. Entonces, algo que nosotros nos llevamos como aprendizaje, sobre todo les comento una encuesta local que nosotros hicimos, es que
nos preguntamos a un número de empresas locales, ¿no? Antes de el COVID y antes de que se declarara el estado de emergencia, ¿hacían home office? Y la mayoría decía que no. A raíz del COVID y al estado de emergencia implementaron el home office y bueno, definitivamente la mayor parte de empresas no dejaron de operar, dijeron sí, lo implementamos. Y les preguntamos directamente, ¿el impacto de la productividad se vio afectado de manera positiva? Es decir, ¿hubo un incremento de la productividad se mantuvo o decreció la productividad de los trabajadores? Y la mayoría respondió entre que la productividad se incrementó y la productividad se mantuvo. Entonces, de alguna manera, algo que nosotros vemos ante la coyuntura es que es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad no solamente para los empleados, sino también para las organizaciones, para hacer esos cambios de mentalidad y para hacer inversiones en formas de trabajo que antes no pensaban posibles y que definitivamente sí les están dando resultados. Muchas gracias, Midori, por la respuesta que has dado a las inquietudes y consultas del público asistente. Agradecemos tu participación, haber aceptado nuestra invitación de la Universidad Ricardo Palma para presentar este interesante webinar sobre talento humano. Y bueno, agradecer también a todas las personas que han asistido el día de hoy a este webinar, es el segundo dentro de este ciclo. El próximo jueves tendremos un nuevo tema que habla sobre el futuro del trabajo y estamos teniendo a estos especialistas que manejan temas de recursos humanos dictando estas interesantes conferencias. Nuevamente agradecemos, Midori, por tu participación y a todo nuestro público asistente y bueno, los esperamos en la próxima conferencia del jueves que viene. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Midori. Muchas gracias a todos. Buenas noches.